Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas, Jen, buenas tardes. Ay, ¿qué tal ya? Es que era para ver si estaban por acá. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, ya casi comenzamos. Muchas gracias. Ok. Vamos entonces a comenzar. Me dijo don Hugo que ustedes tienen hoy una presentación a las 4, ¿verdad? Sí, señor. Está bien, nosotros no. Vamos a tratar de ajustarnos para que no tengan ningún problema con eso. Ok. Bueno. Nos queda el último tema del laboratorio, que es el tema de espectrometría de masas. Este tema, ya ustedes en química orgánica lo han visto. Claro, los enfoques son diferentes, ¿verdad? En química orgánica, por ejemplo, se ve un poco más de lo que son las cuestiones de los patrones de fragmentación y de interpretación de espectros. Nosotros lo vemos más desde el punto de vista de instrumentación analítica, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar diciendo que esta técnica rápidamente se ha convertido en una de las técnicas analíticas más importantes y más utilizadas. Hoy en día hay muchas técnicas de las que ya ustedes conocen que se acoplan con un espectrómetro de masa, como por ejemplo el ICP. El ICP se tiende a acoplar mucho, el ICP-MS, con un espectrómetro de masa como detector. Entonces, pues como les digo, esta técnica se ha convertido en una de las más usadas últimamente. Es muy utilizada en química y en biología. La mayor aplicación que tiene es determinar estructuras de moléculas que son muy complejas. Pero también sirve, por ejemplo, para determinar para identificar, ¿verdad?, los compuestos que pueden estar presentes también en una muestra. Y pues también tiene mucha aplicación en lo que es geología, paleontología, ciencias forenses y por supuesto la química clínica. Pero ¿en qué se fundamenta, verdad? Bueno, primero que todo, quiero que le ponga atención al nombre. Espectrometría de masas. Vea que no dice espectroscopía de masas. ¿Alguien sabe por qué utiliza el término espectrometría y no espectroscopía? Bueno, básicamente porque cuando son espectroscopía, uno lo que hace es hacer un barrido de los largos de onda, ¿verdad? De longitudes de onda. Y aquí no. Aquí lo que uno tiene es un espectro de masas, que es como
en el eje Y las intensidades y en el eje X las razones masa-carga. Así que ahí no estamos haciendo un barrido de largos de onda ni de frecuencias, que es lo que normalmente se utiliza en lo que son las espectroscopías. Entonces, debido a eso, se le conoce como espectrometría. Entonces, se fundamenta en que las moléculas del analito son convertidas en iones al aplicarles energía. Esos iones que se forman posteriormente van a ser separados dependiendo de la razón masa-carga. Esos iones tienen una masa y una carga, ¿verdad? Puede ser +1, +2, +3. Pues dependiendo de esa masa-carga que tengan, así se van a ir separando esos iones y van a ser dirigidos a un transductor que lo que hace es convertir la abundancia de esos iones en una señal eléctrica. ¿Qué quiero decir la abundancia? Pues los cuenta. El transductor lo que hace es contar cuántos iones llegan con una razón masa-carga determinada y convierte eso en una señal eléctrica. Entonces, el gráfico que se obtiene de abundancia de los iones versus la razón masa-carga se llama un espectro de masa. ¿Verdad? En el eje lleva ahí precisamente esa, cuál es la abundancia que tiene cada uno de esos fragmentos que tiene una masa y una carga determinada. Y obviamente el vehículo que se utiliza para obtener el espectro de masas puede ser el instrumento que se conoce como espectrómetro de masas. Entonces, el espectrómetro de masa no es más que un instrumento que, como les dije antes, produce iones, los separa de acuerdo a la razón masa-carga y los detecta, ¿verdad? Para finalmente hacer un gráfico que se llama espectro de masa. Pero ¿cuál es la instrumentación? Bueno, nosotros vamos a introducir la muestra en un sistema de entrada. Luego, esa muestra, ¿verdad? Va a ser ionizada. Entonces ahí hay una fuente de iones, ¿verdad? Que nos sirve para ionizar esa muestra, para formar los iones. Porque acuérdense ustedes que las moléculas son neutras, ¿verdad? Las moléculas que están entrando ahí de la muestra son moléculas neutras. Entonces, pues tiene que haber una fuente de iones que nos permita ionizarla, hacer iones. Una vez se forman iones, esos iones son mandados a un analizador. ¿Qué hace el analizador? El analizador lo que hace es separarlos de acuerdo a su razón masa-carga. Y entonces llegan al detector. Todos los iones de una masa-carga determinada llegan, se cuentan y se traduce eso a una señal eléctrica que pasa a un procesador de señal y un dispositivo eléctrico. Vean ustedes que prácticamente todo el sistema, a excepción del procesador de señal y el dispositivo de lectura, está en un sistema de vacío. Vean que dicen ahí de 10 a la -5 a 10 a la -8 torre. Lo que quiere decir que el vacío es muy importante en este instrumento. Y más adelante vamos a comentar el por qué. Entonces vean ahí, la muestra es introducida al alto vacío, o sea, a bajas presiones, a través del sistema de entrada. Dependiendo de la naturaleza de la fuente de ionización, pueden introducirse sólidos, líquidos o gases. O sea, eso es una gran ventaja que tiene el instrumento. Sirve para analizar los 3 estados de la materia. Claro está, dependiendo si es uno u otro, pues así va a ser el sistema que se utilice para ionizar la muestra. El propósito del sistema de entrada
es permitir que entre una cantidad micro, muy pequeña de la muestra en la fuente de ionización para convertirla en iones gaseosos debido al bombardeo de electrones. Es decir, la fuente de ionización va a bombardear la muestra utilizando electrones, fotones, iones o moléculas. Y cuando bombardeamos la muestra con eso, lo que hacemos es que generamos los iones. Esos iones que se forman van a ser entonces acelerados hacia el analizador. Recuerden lo que les dije antes, el analizador acá se va a encargar de separar esos iones dependiendo de la razón, masa, carga. Y todos aquellos iones que tengan la misma razón, masa, carga, se van a conectar, se cuentan y se convierten en una señal eléctrica por el transductor. Y por último, pues hay un dispositivo de lectura donde usted puede observar el espectro de masas obtenido. Entonces, lo que les decía antes, ¿por qué razón se utiliza un sistema de alto vacío? Bueno, el alto vacío se usa para generar una presión muy baja, casi no hay presión en todos los componentes del equipo excepto el procesador de señal y el dispositivo de lectura. La baja presión garantiza una frecuencia baja de colisiones entre varias especies en el espectrómetro de masa, que es vital para que se produzcan y mantengan iones libres y electrones. Ahora cuando expliquemos los tipos de analizadores, ahí va a quedar más claro por qué es necesario usar las presiones tan bajas, ¿verdad? Entonces, el analizador sin duda alguna es la parte más importante de todo espectrómetro de masas, sin duda alguna es la parte más importante. Y un analizador idealmente debería de distinguir diferencias de masas lo más pequeñas posibles y a la vez permitir que se genere un número suficiente de iones, los cuales generan una corriente apreciable. O sea, la idea con los analizadores es que se produzcan la mayor cantidad de iones posibles, ¿verdad? Y que detecte las diferencias mínimas de masas que pueden existir. Entre mejor sean esas detecciones, más finas, pues mejor va a ser el analizador de masas. Entonces aquí les tengo un video que vamos a ver, un primer video que es muy bonito. Pongan atención. En otros videos hemos hablado sobre la idea de que puede haber diferentes versiones de un elemento dado y llamamos a esas diferentes versiones isótopos. Y cada isótopo de un elemento puede tener una masa atómica distinta. Eso se deriva de la idea de que un elemento dado tendrá la misma cantidad de protones, pero podría tener una cantidad diferente de neutrones. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es cómo los químicos han podido averiguar cuáles son los diversos isótopos de un elemento y su abundancia relativa. ¿Qué porcentaje de un elemento que encontramos en el universo es del isótopo A frente, por ejemplo, al isótopo B? Y la respuesta a esta pregunta es que usan una técnica conocida como espectrometría de masas. A veces se le llama espectroscopía de masas y se refieren esencialmente a la misma idea. En esta técnica, si colocamos una pequeña muestra aquí, digamos que estamos hablando de circonio en este ejemplo, y lo calentamos, tendremos un montón de circonio flotando, y luego lo bombardeamos con un montón de electrones. Y lo que hace el bombardeo de electrones
es que puede eliminar electrones de los átomos de la muestra, ionizando así a los átomos. Y al ionizar algunos de sus átomos, ahora tendrán carga. Debido a que tienen carga, pueden acelerarse a través de estas placas eléctricas, por lo que ahora tenemos iones de circonio, en este caso, que se mueven bastante rápido a través de esta cámara y luego entran en un campo magnético. Y un campo magnético fuerte puede curvar la trayectoria, puede desviar los iones con carga. Para una carga dada, la fuerza de la desviación será la misma, pero si tenemos una masa más grande, la desviación será menor. Y si tenemos una masa más pequeña, la desviación será mayor. Entonces, lo que vemos aquí son los diferentes isótopos que se desvían unos más que otros conforme atraviesan el campo magnético. Y luego está el detector, en el que se registrará cada uno de estos isótopos en diferentes puntos. Y cuantos más iones golpeen cierta parte del detector, significará que hay más de ese tipo de isótopos en la naturaleza. Y luego, a partir de eso, podemos generar un gráfico que se vea así, donde el eje horizontal, que a veces lo verán etiquetado como masa atómica, y aquí están unidades de masa atómica unificadas, podemos ver que cuando se coloca el circonio en el espectrómetro de masas de esta manera, encontramos una pequeña parte que tiene un número de masa de 96. Hay un poco más que tiene un número de masa de 94, 92, 91, y la mayor parte del circonio, más del 50%, tiene un número de masa de 90. Ahora, en otros casos, no lo veremos solo en términos de masa atómica, dado en unidades de masa atómica unificadas. A veces, en este eje horizontal, lo dan en términos de la relación masa-carga, donde masa es la masa, pero la carga es esencialmente la carga de los iones. En el caso de que tengamos solo una carga positiva, por ejemplo, si eliminamos un electrón de los átomos y tenemos una carga más 1, entonces la relación masa-carga sería la misma que la masa atómica medida en unidades de masa atómica unificadas. Si nuestros iones tienen una carga diferente, entonces tendríamos que hacer el ajuste apropiado. Pero en una clase de química introductoria, la mayoría de las veces tendremos los datos en términos de masa atómica directamente. Si resulta que tenemos algo en términos de la relación masa-carga, solo asegurémonos de hacer el ajuste apropiado para las masas si la carga es, digamos, más 2. Pero esto de aquí nos mostrará los diversos isótopos y su respectiva abundancia. Y todo proviene de este proceso de ionizar esos átomos, acelerarlos, desviarlos a través de un campo magnético, y los iones que tienen una relación masa-carga más alta se desviarán menos, y los iones que tienen una relación masa-carga más baja se desviarán más. Y podemos usar esa información para hacer un gráfico como este. Muy bien. Entonces, ahí vieron ustedes cómo es que funciona un analizador. Aquí tengo una foto del analizador de sector magnético. Vean que la separación se basa en que se van a desviar los iones por causa de un campo magnético aplicado. Vean ustedes los magnetos bien grandes que están acá, ¿verdad? En la parte de arriba, ahí está la ionización de la muestra, así que aquí van a entrar los iones ya cargados con una masa carga determinada. ¿Por qué era importante el vacío, jóvenes? Porque si no hay vacío, entonces las presiones pueden hacer que esos iones se desvíen y choquen con las paredes. Entonces, ese vacío va a hacer que únicamente se desvíen los que se tengan que desviar por el campo que estoy aplicando y no porque hay una presión ahí que los va a desviar. Entonces, ese campo magnético se va a controlar para que solamente, vean ustedes, los iones de una determinada masa carga determinada puedan pasar por todo ese sector magnético y llegan aquí al colector de iones, que es donde se cuentan. Los otros, vean que quedan pegados y nos van a chocar con las
con las paredes y no van a llegar hasta el final. Vuelvo y repito, ¿cómo hago para que solo un tipo en específico de iones pase? Controlando el campo magnético. Yo cuando controlo ese campo magnético, voy haciendo que solo un tipo de masa carga sea la que pase. Los demás, que se queden pegadas en las paredes, ¿verdad? No nos interesa. Vean lo que dice ahí al final. La trayectoria que toman los iones depende de la razón masa carga y se va cambiando suavemente el campo magnético para enviar los distintos iones con determinada razón de masa carga al detector. Una vez analicé todos los de masa carga, de una masa carga, pues modifico el campo para que solamente esos puedan atravesar todo ese sistema hasta llegar a el sistema donde se cuenta. Y así sucesivamente. Este analizador se llama un analizador de sector magnético. Y tiene ese nombre precisamente porque vean ustedes que en todo ese tubo curvo, que hay como una curvita, ¿verdad? Ahí yo tengo unos magnetos bien grandes, que son los que yo voy a manipular para hacer que solamente iones de determinada masa carga logren atravesar todo eso y llegar al detector donde son contados. Sector magnético se llama eso. El segundo analizador que es muy utilizado se llama un analizador de cuadrupolo. Así como suena, cuadrupolo. ¿Y por qué se llama cuadrupolo? Porque tiene 4 cilindros. Los cilindros opuestos tienen la misma carga. Entonces hay 2 cilindros con carga positiva, 2 cilindros con carga negativa. Esos cilindros funcionan como filtros de masa que solo van a permitir el paso de iones de cierta razón masa carga. Ya lo vamos a ver. El movimiento de esos iones bajo campos eléctricos es la base de la separación. Aquí en el cuadrupolo, lo que nosotros podemos controlar es un campo eléctrico. Conforme vamos cambiando el campo eléctrico, hacemos que solamente un tipo de masa carga determinada puede atravesar esos cuadrupolos hasta llegar al sitio donde se cuentan los iones. Los demás son desviados y nunca van a llegar al sitio donde se cuentan. Los cilindros opuestos son conectados a unos voltajes de radiofrecuencia y utilizando un voltaje adecuado, solo ciertos iones de cierta razón masa carga son los que van a poder pasar desde el analizador hasta el transductor. Y el espectro se obtiene al hacer un barrido de voltajes, ¿verdad? Al hacer un barrido de voltajes, vamos cambiando el campo eléctrico que se le aplica y así vamos a ir permitiendo que diferentes iones con diferente razón masa carga puedan pasar a través de el sistema. Vean la foto. Ahí están los 4, ¿los ven? 4 cilindros. ¿Ok? Vean que se le aplica la radiofrecuencia a todo ese sistema y solamente aquellos que tienen una razón de masa carga pueden pasar. Los demás, vean, chocan. Vean aquí donde chocó ese con la pared, ¿verdad? Solamente aquellos que tienen una razón masa carga determinada con el campo eléctrico que yo apliqué a esos 4 cilindros son los que van a pasar, a poder pasar por el centro sin desviarse hasta llegar al transductor, que es donde los contamos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí lo que me permite cambiar de qué masa carga es la que se selecciona es el campo eléctrico. En el anterior, en el sector magnético, era un campo magnético. Entonces, este es el segundo tipo de analizador que es muy utilizado. Y nos queda otro que también es
muy utilizado también. Este es el tiempo de vuelo, se llama TOF. ¿En qué se basa este analizador? Bueno, en que los iones que se producen, que tengan la misma energía cinética, van a ser recogidos y entran a una región libre de campo en el sistema. Y nosotros sabemos que la velocidad de los iones es inversamente proporcional a la masa. Vean la ecuación abajo. La velocidad es igual 2 veces la energía cinética entre la masa. Así que entre más grande la masa, menor velocidad voy a tener. Entre más pequeña la masa, mayor velocidad va a tener ese ion. Entonces, el tiempo requerido por los iones para viajar una distancia fija hasta el detector es inversamente proporcional a la masa. Entonces, lo que se hace es, a tiempo, en distancias fijas, ¿verdad? Tenemos iones que van a viajar esas distancias hasta llegar al detector, y obviamente el tiempo que duren depende de la velocidad, que a su vez depende de la masa. Los que tengan más masa van a ir más lento. Los que tengan menos masa van a ir más rápido. Los iones que tengan una razón de masa carga muy baja llegarán más rápido que aquellos iones con valores muy altos de masa carga. Cada valor de masa carga es detectado secuencialmente, ¿verdad? Porque como les digo, van llegando primero los rápidos, después los que no son tan rápidos y de último los lentos. Entonces secuencialmente se van contando dependiendo de el tiempo de vuelo, el tiempo que les toma en atravesar todo el sistema hasta llegar al detector. Y una gran ventaja que hay es que los tiempos de vuelo son tan pequeños que un análisis de este tipo se puede hacer en microsegundos, para que tengan una idea. O sea, que la técnica es bastante rápida, ¿verdad? Vean ustedes microsegundos, 10 a la menos 6 segundos, 0,0000001 segundo, ¿verdad? Estamos hablando aquí de unas velocidades que son gigantescas. Entonces, bien importante recordar, sector magnético, cómo yo controlo cuáles van a pasar, cuáles iones pasan, controlando el campo magnético aplicado. Los de cuadrupolo, cómo yo controlo cuáles van a pasar, con el campo eléctrico que yo aplico entre esos 4 cilindros que están ahí. Solamente aquellos iones de una determinada razón masa carga son capaces de atravesar y llegar hasta el transductor sin quedarse pegados en las paredes de esos rodillos. Y por último, el tiempo de vuelo. Nos vamos a aprovechar aquí de las masas y las velocidades. Entre mayor masa tenga un ion, más lento se va a mover. Entre menos masa tenga un ion, más rápido se va a mover y va a llegar más rápido al detector, y ahí lo contamos. Luego el que sigue, luego el que sigue, luego el que sigue. Y así sucesivamente. Es un conteo secuencial de iones como consecuencia de la diferencia en velocidad que van a tener esos iones debido a la masa que poseen. Y que está relacionada inversamente con esa ecuacióncita que está ahí, que dice que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética entre la masa del ion, de la partícula que estamos considerando en ese caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a los 3 tipos más utilizados de analizadores en espectrometría de masa? De mi parte no, profe. Ok. ¿Los demás?
Yo De mi tampoco. parte no, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver un videíto que les tengo, que es muy importante. Hola, mis queridos amigos de YouTube. Hoy os traigo un vídeo sobre una técnica de determinación estructural de una gran potencia y que muchas veces pues no apreciamos lo suficiente porque parece que, bueno, que nos da poca información, preferimos otras técnicas que por supuesto son quizá más potentes, como puede ser la resonancia magnética nuclear, incluso el infrarrojo para la determinación de grupos funcionales, pero esta es una técnica muy importante que se complementa perfectamente con esas otras técnicas y es un recurso fundamental a la hora de la determinación de estructuras orgánicas y también para los analíticos, para los análisis cuantitativo y cualitativo. Hablo de la espectrometría de masas. Espectrometría de masas es quizá los espectros de masa son los más odiados por los alumnos en los exámenes, porque, bueno, no suelen poder extraer gran información de los mismos y, bueno, se les pide que indiquen cada una de las señales a que corresponde, o algunas de ellas a que corresponden, pues bueno, no aporta gran información y encima bueno, pues tenemos esa dificultad, ¿no? de que a veces no somos capaces de responder a las preguntas que nos hacen. Pero vayamos a ver. La técnica de espectrometría de masas es una, aquí en este esquema que he tomado del libro de Peter Bolger, tenemos un esquema de un espectrómetro de masas que consta principalmente de tres partes. Bueno, tenemos una cámara de volatilización que no tiene gran importancia, simplemente introducimos la muestra en fase líquida en muchas ocasiones y en esa cámara de volatilización pues pasa a fase gas. Esa muestra a veces procede de un cromatógrafo de gases, por ejemplo, y esa muestra volatilizada va a pasar a la siguiente cámara, que ya es más importante. Esta cámara es la cámara de ionización. Se puede ionizar la muestra por diferentes métodos. Ionizarla significa arrancarle un electrón. En este caso tenemos una ionización electrónica en la que vamos a utilizar un cátodo y un ánodo, entre los que vamos a poner una gran diferencia de potencial y los electrones van a saltar del cátodo al ánodo. Vamos a tener un chorro de electrones que salen del ánodo y salen del cátodo y llegan al ánodo. La muestra, una vez volatilizada, va a pasar a través de ese chorro de electrones y uno de esos electrones incide contra las moléculas, contra la molécula de la muestra y la va a ionizar, es decir, le va a arrancar otro electrón. Va a ocurrir este proceso en la cámara de ionización, este proceso tan interesante. Vamos a llamar N a la molécula de la sustancia que introducimos en el equipo. Y esa molécula va a chocar contra ella un electrón y le va a arrancar un electrón de la molécula y por tanto nos va a dejar un catión porque pierde una carga negativa, pierde un electrón. Se dice que se forma un catión radical que se representa así, N punto más. Catión radical y se liberarán dos electrones. Eso es lo que ocurre aquí en la cámara de ionización. Aparte de ionización electrónica hay otros tipos. También se puede ionizar mediante el uso del calor, mediante el uso de una radiación, un láser. Hay diferentes métodos que distinguen los distintos equipos de espectrometría de masas. Y después tenemos unos platos aceleradores. Son platos cargados en los que nuestra molécula, como tiene carga positiva, pues se va a acelerar y va a entrar en la parte final ya del equipo. Es una cámara de alto vacío en la que ese catión radical va a ser sometido a un campo magnético y por tanto se va a curvar. Ya sabemos que toda carga sometida a un campo magnético describe una trayectoria curva. Y la curvatura, el radio de curvatura, va a depender de la masa y de la carga. Si consideramos que son iones monopositivos, que tienen una carga positiva, pues la curvatura dependerá de la masa. Cuanto más pese, cuanta más masa tenga el ion, pues menos se curvará.
menos se curvará. Cuanta menos masa tenga, más lo curvará el campo magnético. Y por tanto, aquí va a incidir sobre un detector en el que, bueno, dependiendo de la posición donde choque con el detector, vamos a poder saber qué masa tiene la partícula. Aquí vamos a tener una partícula de masa importante, un cation de masa importante, y según nos movamos hacia la izquierda, la masa va a ser menor porque el radio de curvatura ha sido mayor. Bueno, pues esos datos son recogidos, ¿no?, por un sistema informático y nos saca el espectro de masas. Por tanto, principalmente nuestro equipo de espectrometría de masas consta de 3 partes fundamentales: la cámara de ionización, el sistema de separación de los iones, que en este caso es magnético, es mediante un electroimán. También tenemos sistemas de cuadrupolo, tenemos incluso algunos basados en la velocidad de los iones. Eso también es una diferencia fundamental entre los diferentes equipos. Y después tenemos un detector que detecta en qué posición incide el ion y también cuántos iones inciden en esa posición. De manera que en la gráfica nos vamos a encontrar, en el espectro de masas, nos vamos a encontrar con un eje X donde se representa la masa partido de la carga. Masa de los iones que llegan al detector dividido por su carga. La carga podemos considerar que es 1. Bueno, generalmente la carga es 1, por tanto, este eje nos da las masas de los iones que están llegando al detector. Y en el eje Y pues tenemos la abundancia de los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, el de mayor abundancia se le da 100% de abundancia, que sería este de masa 57. El de masa 41 pues tiene un poco menos de la mitad de abundancia, un poco menos del 50% de abundancia, es la mitad menos abundante. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta posición, pues colisionan muchos más iones que en la posición que indica la masa 41, que sería esta. Aquí colisionan la mitad de iones. Entonces el detector tiene en cuenta más cosas: dónde colisiona el ion y cuántos colisionan. Entiendo que hay una cuestión que no queda clara y estarás pensando, pero esto no encaja porque hablamos de una molécula. Hacerlo más grande. Jason on any and want to save time on proofreading? Grammarly makes editing one click simpler. Esto genera iones radicales. Bien, y todo eso va a ocurrir aquí en esta zona del espectrómetro de masas. A continuación, las moléculas cargadas, los iones radicales, los cationes radicales van a atravesar unos platos aceleradores que van a incrementar la energía cinética de esas moléculas y a continuación pasarán a través de un campo magnético variable que va a curvar su trayectoria. Curva su trayectoria de acuerdo con la carga y la masa de estas moléculas y de los fragmentos generados. Esas moléculas y esos fragmentos moleculares van a chocar contra un detector que va a contabilizar la posición donde se produce la colisión y el número de colisiones que se producen. Y de esa manera, de esa forma, vamos a obtener una gráfica en la que en el eje X se representan las relaciones n partido de z, es decir, la masa de cada fragmento dividida por la carga. Vamos a considerar que la carga de esos fragmentos es 1. Son todo iones monopositivos. Y además, en el eje Y se representa la abundancia relativa, es decir, el número de colisiones que se producen sobre cada posición de esa pantalla. Dependiendo de la masa y de la carga, el ion radical va a ser curvado más o menos, de manera que dependiendo del lugar donde colisione se puede saber la relación masa-carga del mismo y por el número de colisiones se puede saber la abundancia. Tenemos un pico llamado el pico base, que es el más abundante. Este pico que aparece a 57 de m partido de z, es decir, la relación masa-carga es 57. Si la carga es una positiva, significa que tenemos 57 unidades de masa atómica en ese fragmento generado. Este pico de máxima abundancia se llama pico base, que es el pico base. Y tenemos otro pico, que bueno, aquí en este espectro no sé
claramente, ahora vamos a ver uno ampliado, es el último pico que sale en el espectro, siempre que la molécula no tenga nitrógeno, es el de masa, el de relación masa partido de carga par, siempre que no tenga nitrógeno o tenga un número par de nitrógenos. Y ese pico que es el que sale más hacia la derecha se conoce como el ion molecular. Es muy interesante porque nos va a dar la masa de la molécula. Es un fragmento, es una señal que se produce a partir del ion molecular que no ha fragmentado. Por tanto, su masa es la masa de la molécula. Vamos a ver aquí un espectro de masas ampliado para una molécula que es el 2-metilbutano, en el que podemos estudiar todo esto con más detalle. Bueno, aparecen una serie de señales formadas por varios picos que en general se forman debido a la presencia de isótopos. El carbono, el carbono 12 es el más abundante, pero también tenemos carbono 13, carbono 14. Por tanto, si los fragmentos generados tienen un carbono 13 o un carbono 14, pues aparecerán señales, varios picos, ¿no? Debido a los isótopos. Pero nos vamos a fijar, vamos a ver esta molécula y vamos a escribir lo que le ocurre cuando se la somete a un campo eléctrico intenso y pierde un electrón generando ese anión, ese catión radical. Voy a copiarla aquí. Vamos a copiar aquí la molécula CH3, CH3H, CH2, CH3. Y al pasar por el campo eléctrico, un electrón de ese campo eléctrico choca contra ella. Vamos a considerar que es un solo electrón. Choca contra ella y lo que hace es arrancarle un electrón. ¿De dónde arranca el electrón? Bueno, pues aquí va a ser de uno de los enlaces sigma. Arranca un electrón de uno de los enlaces sigma. No vamos a especificar de cuál de momento, pero ese anión radical formado lo vamos a dibujar así, con una carga positiva y un punto. Ahí tenemos el anión radical. Ha perdido un electrón y por tanto ha quedado con carga positiva y se han generado 2 electrones. Bien, este anión radical va a ser curvada su trayectoria por el campo magnético variable y va a llegar al detector. Como tiene una masa muy importante, de hecho tiene la masa de la molécula y es monopositivo, colisionará contra una posición del detector que nos dará la relación m partido de z. Y vemos que en el espectro ese m partido de z va a ser el pico más alto. Tenemos 3 señales, a 71, 72 y 73. Pero como no tiene nitrógenos, su masa molecular tiene que ser par. Por tanto, no puede ser ni 71 ni 73. Tiene que ser 72. Es el valor más alto par. Por tanto, tenemos una relación m partido de z de 72. Si la z es 1, la carga del ion es 1, la masa molecular es 72. Por tanto, nos acaba de determinarnos este espectro de masas, la masa molecular de la molécula, la masa molecular de la misma, 72 gramos mol. A este pico sale par que tiene la mayor relación masa-carga, se le llama el ion molecular. Es el ion molecular. Recibe este nombre porque es la molécula que ha perdido un electrón y se ha convertido en un catión radical. Pero ahora este ion molecular puede sufrir fragmentaciones. Al pasar a través del campo eléctrico y perder ese electrón, por ejemplo, si consideramos que ese electrón que perdió era un electrón de este enlace carbono-carbono, podemos representarlo de esta forma, como una carga positiva y un electrón. Es decir, ese enlace sigma perdió un electrón y por tanto uno de los carbonos que une ese enlace sigma queda cargado positivamente y el otro queda en forma de radical. Esta especie fragmentará, romperá por esta posición, generando un catión y un radical.
una de las fragmentaciones que habíamos comentado. Una de las posibilidades es que genere aquí, en esta posición, el catión y el radical lo forme sobre CH2. Rompe y genera estos dos fragmentos. Este fragmento no interacciona con el campo magnético, puesto que no tiene carga, es un radical. Este sí. Y el espectrómetro, el detector, lo detectará y nos dará su m partido de z. Este fragmento se acostumbra a denominarlo restándole a el ion molecular, que representamos por m, le vamos a restar el fragmento perdido, que es un etilo. El etilo tiene una masa molecular de 29, por tanto este fragmento es un n-29, porque perdió 29 unidades de masa atómica. Si a 72 le restamos 29, nos da 43. Por tanto, tiene un m partido de z de 43. Esta fragmentación es muy probable porque genera un catión de gran estabilidad y seguro que 43 va a ser un pico que tiene una abundancia relativa importante. De hecho, es el que mayor abundancia relativa posee, conocido como el pico base del espectro de RMN, el espectro de masas, pico base. Bien, tenemos los tipos característicos, el de mayor abundancia relativa y el ion molecular. Como podemos ver, el ion molecular tiene una abundancia relativa muy baja. ¿A qué se debe? Pues a que la molécula tiende a fragmentar fácilmente, tiende a fragmentar por diferentes posiciones, lo que hace que al final al detector lleguen muy pocas moléculas enteras. Llegan casi siempre fragmentos. ¿De dónde proceden el resto de señales? Por ejemplo, tenemos aquí una de 29, que ya vimos que es la masa del etilo. Pero es que la molécula, al fragmentar, también lo puede hacer de esta otra manera. Rompiendo por esa misma posición, nos puede generar un radical sobre el carbono secundario, que tiene una importante estabilidad, y sobre el carbono primario una carga positiva. Verán que ahora el m partido de z que nos va a detectar el espectrómetro es de 29 unidades de masa atómica y nos aparece este pico con una con una abundancia relativa importante y en relación masa-carga de 29. Tenemos aquí otro más que es de 57. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, pues el de 57 se podría explicar si la molécula pierde un electrón de este enlace, o sea, rompe, fragmenta por esta posición. Vamos a volver a dibujarla. Y otra fragmentación que tiene una elevada probabilidad de ocurrir es por esta posición, que fragmente por aquí. La colisión de un electrón del campo eléctrico contra uno de estos electrones del enlace sigma lo arranca, la molécula fragmenta por ahí y por esa posición y nos va a generar dos fragmentos que son, por un lado, un radical metilo y por otro lado, un catión. Un catión secundario que tiene una estabilidad importante y se formará fácilmente y que tendrá una relación m partido de z de el metilo tiene 15 unidades de masa atómica, tiene 12 y 3, 15. Por tanto, es 72 menos 15, que van a ser 57. Aparece un pico. Aparece un pico en 57, es este pico. Corresponde a ese catión, m partido de z, 57. También lo podemos llamar m menos 15 a este fragmento, porque al ion molecular le restamos, o a la molécula le restamos 15 unidades de masa atómica, por tanto es m menos 15. Y tenemos 57 unidades de masa atómica porque perdió las 15 unidades del metilo. Esta fragmentación también, claro, nos va a conducir a un metilo en forma de catión. Correcto. Y un radical sobre el carbono secundario. Tendrá una m partido de z de 15. Y en el espectro observaremos ese pico en m partido de z 15, pero con muy poca abundancia relativa. Esa fragmentación es menos probable. Sin embargo, también se podría dar. Siempre me fijo en las especies
que pues, se encargan, son las que van a aparecer en el espectro de masas, puesto que estas especies son las que ocupa el campo magnético variable y por tanto las detecta el detector del espectrómetro. Bueno, esta es una pequeña idea de cómo funciona la espectrometría de masas, una técnica muy importante hoy en día. Las masas moleculares se obtienen mediante espectrómetros de alta resolución. Antiguamente se usaban las propiedades coligativas para determinar masas moleculares de sustancias, el descenso crioscópico en concreto. Y hoy en día pues, ya se hace con los espectrofotómetros y además tiene una importancia grande en la determinación de las estructuras moleculares. Espectros de masas acompañados de espectros de Raman e infrarrojo determinan la estructura de moléculas orgánicas. Perfecto. Hola, vamos a trabajar en este vídeo un ejercicio sobre resonancia. Entonces, eso es lo que tenía yo preparado para el tema de espectrometría de masas. ¿Qué es lo que me van a hacer ustedes para completar en la libreta? Bueno, es muy sencillo. Lo que van a hacer es, van a hacer un marco teórico, ¿verdad? Como siempre hemos hecho. Van a hacer un esquema del equipo, del instrumento, señalando todas sus partes y cuál es la función de cada uno. Van a hacer después una descripción de los 3 analizadores más importantes que fueron los que vimos: sector magnético, cuadrupolo y tiempo de vuelo. Y terminan con un resumencito, un resumen. Profe, ¿podría repetir lo anterior? Ajá. Van a hacer un marco teórico, ¿ok? Marco teórico. Luego un esquema del equipo, señalando las partes más importantes y cuál es su función, ¿verdad? De cada parte del instrumento. Luego, una descripción de los 3 analizadores más importantes que fueron los que vimos: sector magnético, cuadrupolo y tiempo de vuelo. Y por último, un resumen, ¿verdad? Media paginita de un resumen de todo el tema de lo que es espectrometría de masas. ¿Anotaron? Sí, señor. Sí, Entonces, vean. Ya yo pedí la autorización para adelantar la clase del sábado, la semana 15, y entonces yo voy a estar el jueves, entre 10 y 3 de la tarde, más o menos. ¿Ok? Entonces, ese jueves me lleva la libreta. Quien no lleve la libreta le queda un 0, ¿verdad? Acuérdense que la libreta la tienen que entregar. Yo les tengo que revisar un informe ese día, el cuarto, y ese día de una vez les doy todo, ¿verdad? El promedio del laboratorio. Y les entrego también las notas de los ¿cómo se llama? Lo que les debo. los análisis.
Análisis de casos. Caso. Ya estoy ahí por la mitad voy, pero ya para el jueves ya yo los tengo listos. Y además, los que están en físico farmacia matan dos palomas con la misma piedra, porque el martes hacemos el examen y el jueves yo se los llevo ya calificados. ¿Está bien? Listo. Profe, usted ahorita Está bien, sube profe. la presentación. Esta presentación. Correcto, exactamente. Ok. Ya está Profe, subida, ya está subida. ah, bueno, está bien. Profe, Si y usted la va clase de... si usted se va al iCampus, ahí ya está subida la presentación. Lo que tengo que subir es el video. Ok, profe, y de consultita, la clase de fisicofarma de ellos ya la subió. Sí, ya está subida. Ok, gracias. Ya está subida. ¿Alguna otra dudita, jóvenes? Profe, Sí. ¿En qué aulas que va a estar usted ese día? En el ¿El laboratorio. jueves? Ah, en el laboratorio, ok. En el laboratorio, sí. Si yo no Profe. estoy en el laboratorio por aquello de que haya alguna clase en el laboratorio, nos vemos ahí frente a la soda. Profe, digamos, y si yo le doy la libreta a otra compañera, no hay Sí. problema, digamos, con la firma. No, no hay ningún problema porque su compañera firma por usted. Ah, ok, está bien. No hay ningún problema con eso. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias por todo. Gracias, profe. Espero que hayan aprendido, ¿verdad? Bastante en el laboratorio. Yo sé que sí, yo sé que algo les ha quedado. Y les deseo mucho éxito. Y entonces, mucho éxito ahora en las presentaciones que tienen con don Hugo. Vamos a quedar entonces aquí. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe, igualmente. Buenas Gracias, profe. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas.